Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. En un hecho sin precedentes, feligreses y congregaciones de la Iglesia Católica y Evangélica participaron juntos en la caminata convocada por ambas instituciones religiosas. A nivel nacional, el respaldo recibido por la convocatoria fue más del esperado por las organizaciones, según lo manifestaron. En Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros municipios de Honduras, los cristianos y ciudadanos acudieron al llamado vistiendo camisetas blancas y unidos bajo la bandera 5 estrellas, como símbolo de la unidad que mantendrá el pueblo el próximo 30 de noviembre. Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente, por ello invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar a que el 30 de noviembre de este 2025 ejerzan con respeto, responsabilidad e ilusión su derecho a voto. Cada quien en su conciencia que opte. Subrayan el mensaje de las dos iglesias leído al final de la caminata de oración por Honduras. Oramos, Señor, para que la clase política, Señor, tenga conciencia y haga una política limpia para nuestra nación de Honduras. Señor, oramos por todos ellos, para que tú pongas temblor y temor en ellos, Señor, y nuestra democracia en Honduras no se siga pisoteando. Gracias, porque estamos convencidos de que el pueblo de Dios somos un ejército dispuesto, Señor, a orar y a clamar a ti para que tus ojos y tus oídos estén atentos al clamor de nosotros. Muchísimas gracias, porque hasta hoy, Señor, nos has ayudado. Y esta caminata estamos seguros que en el cielo está siendo escrita. Los representantes de ambas iglesias enviaron un mensaje al pueblo hondureño y a la clase política en ese año electoral, marcado por un ambiente tenso y conflictivo de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. Queremos creer que en Honduras no hay nadie que no quiera la paz que brota de la justicia. Isaías 32:17. Hoy, en muchas ciudades de nuestra patria y más allá de nuestras fronteras, hemos caminado juntos, movidos por la fe en Jesucristo y por un sincero amor a Honduras. Esa ha sido siempre la recta intención de esta caminata. Con este acto pacífico y pacificador, queremos dar un mensaje de esperanza a todos los hondureños.
Sectores mencionan que a pesar de las críticas emitidas desde el oficialismo, así como de otros sectores allegados al poder, la caminata se podría considerar un éxito, considerando que no fue una convocatoria hecha por políticos, sino por las iglesias con más miembros. No obstante, a pesar que las instrucciones fueron claras, algunos miembros de la oposición participaron llevando mensajes que no fueron los que claramente pidieron los líderes que portara la ciudadanía, lo que es lamentable de acuerdo a expertos debido a que se manchó la buena intención de las iglesias. Según la Policía Nacional hubo 0 incidencias y calcularon que alrededor de 40,000 ciudadanos estuvieron en la caminata. Pero en redes sociales, los políticos expresaron de todo. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, escribió que en la caminata salieron gente de las iglesias, pero también salieron muchos cachurecos disfrazados de cristianos. ¡Qué pena! Pero lejos de las confrontaciones entre políticos, expertos mencionan que lo que quedó demostrado es que el pueblo está harto de las peleas y del mal camino que lleva el país por quienes han gobernado y los que ostentan el poder, por lo que sus exigencias deben ser escuchadas. Oye, con Cementos Duracem, calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó. Buenos días, gracias por estar aquí. Un gusto saludarles iniciando la semana. Vamos a hablar de la situación política del país. ¿Estuvo buena o no estuvo buena la marcha? Y después de la marcha, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué viene? Aquí está conmigo la abogada Luz Ernestina Mejía, candidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras. Bienvenida, abogada. Gracias, licenciado. Muchas gracias. A usted por estar aquí con nosotros. El diputado y doctor de profesión Marco Elío Girón, de Libertad y Refundación. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a los invitados, a la licenciada Luz Ernestina, al también dirigente del Partido Nacional, Juan Diego, y por supuesto muy buenos días a nuestro protagonista principal, que es el pueblo hondureño, nuestros televidentes que nos están viendo. Aquí está don Juan Diego, que es el candidato a alcalde del Partido Nacional de Honduras, autoridades e instituto político también. Juan Diego. Buenos días, Raúl, buenos días, Luz Ernestina, buenos días, Marco Eliud, y buenos días al pueblo hondureño que nos escucha en todo el país. Un placer estar aquí con ustedes. La abogada Carmen Aidea va a estar, me escribe que está trancada ahí, en un trancón aquí en Tegucigalpa. ¿Cómo estuvo la marcha, abogada? Espectacular, sobrepasó las expectativas que teníamos y hemos quedado aún más entusiasmados al comprobar el fervor que tiene el pueblo hondureño. Su grito, que fue más que de un acto de fe, de un clamor por libertad y por la unidad, que ahora ya es un reto que tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Gracias, Juan Diego. Bueno, yo nunca había visto algo así en Honduras. Desde que me acuerdo y tengo uso de razón, nunca había visto algo tan grande. Unas marchas en todo el país. Aquí en la capital fue algo extraordinario. No he visto ningún partido político hacer esto antes. Y el mensaje que nos deja creo que fue bien claro, y no creo que fue un mensaje solo para el partido que está en el gobierno. Creo que fue un mensaje para toda la clase política. Creo que el pueblo hondureño quiere unidad, quiere paz, quiere libertad, quiere democracia, ya no quiere más confrontación, y también es un llamado a la reflexión a la clase política, y me incluyo, a que cambiemos también, que reflexionemos y empecemos a ver las cosas de una óptica diferente. El llamado o el mandato de la gente, del pueblo que estuvo, que tomó las calles el fin de semana, fue bastante claro. Y la otra cosa que pude ver es que va a haber una votación masiva, y eso a mí me alegra. Mientras más gente sale a votar, mejor. La gente está llena de entusiasmo, de esperanza, van a ir a votar masivamente, y no solamente van a votar, sino que también van a quedarse ahí, convirtiéndose en veedores ciudadanos, en auditores de ese proceso electoral del 30 de noviembre, porque la gente clama paz, clama unidad, pero también clama cambio y transparencia. Marco, ¿yo? Bien, nosotros como miembros de Libertad y Refundación la vemos como una marcha más
ya estamos acostumbrados a ese tipo de movilizaciones, mucho más grandes, durante 15 años, desde el 2009, grandes movilizaciones cuando le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, de miles y miles o cientos de miles de hondureños protestando. Las vimos también en el 2013, en el fraude del 2021, no hubo municipio de Honduras que no se levantara en contra de ese fraude y reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, preso en Nueva York. Pero también en el 2020, a partir del 2021, ya siendo gobierno, Libertad y Refundación ha hecho muchas movilizaciones que superan estas que hemos visto, y para nosotros es algo rutinario. Fue como una movilización del 1 de mayo, que el 1 de mayo las centrales obreras llaman a sus trabajadores a celebrar el Día del Trabajador. El 1 de mayo y el 30 de noviembre cada quien va a votar por su partido político de preferencia. Ahí andaban en la marcha, a pesar de que se dijo que no llegaran políticos, llegaron políticos, candidatos a diputados, diputados actuales del bipartidismo, y eso le dio un tinte político. Algunos llevaron con consignas, ahí las vimos, las fotografías en contra del gobierno, aunque se dijo que los organizadores que no iba a ser política, pero vimos en San Pedro Sula al Pollo Contreras ahí con una bandera arengando frente a su negocio o sobre su negocio. Pero habían también diputados, los vimos, ahí están las fotografías, principalmente en San Pedro Sula. Pero hay que recordar cuál es el origen de esta marcha de las iglesias. Esto lo originó el conflicto o la crisis que tenía en ese momento el Consejo Nacional Electoral, que no se ponían de acuerdo con el TREP, o habían aprobado 2-1 un TREP con manoseo humano, y eso Libertad y Refundación no lo aceptó. Recuerdan ustedes que el coordinador general Manuel Zelaya Rosales difundió un ex donde dijo que no íbamos a permitir un TREP con fraude al estilo 2017, al estilo del fraude electoral, y posteriormente, días después, sale la convocatoria entre el presidente de la Confraternidad Evangélica y el presidente de la Conferencia Episcopal, convocando a sus feligreses. Durante todo ese tiempo circularon videos del presidente de la Confraternidad Evangélica en unas concentraciones políticas, dándole la bendición a Narri Alfura, y esto le restó mucha credibilidad, a tal grado que después no volvieron a salir juntos. Usted no vio después junto al presidente de la Confraternidad Evangélica ni al de la Conferencia Episcopal juntos, solo salieron una tan sola vez, y después tuvo que salir un vocero de la Confraternidad Evangélica. Cuando el pueblo hondureño vio ese video del presidente de la Confraternidad Evangélica bendiciendo a Narri Alfura en una concentración política, perdió el poder de convocatoria. Pero llegó gente y los vemos con buenos ojos que haya sido pacífica. Pero queremos felicitar a aquellos millones de cristianos, evangélicos y católicos que cumplieron los preceptos bíblicos de Jesucristo, de orar en un lugar apartado, aislado, así como oraba también el rey David en su habitación. Aquellos millones de cristianos que se quedaron en su casa orando por Honduras, aquellos párrocos y pastores que abrieron sus iglesias ese día para que llegara a orar la gente, los felicitamos porque no sirvieron de ser útiles a el bipartidismo que quiso politizar la fe ante la ausencia de convocatoria que ha tenido el Partido Nacional, el Partido Liberal, el bipartidismo, que estuvieron con 50 personas. Ahí vimos nosotros, creo que a Juan Diego, si no me equivoco, encabezando una marcha frente al Consejo Nacional Electoral con más de 50 personas. Ante ese fracaso tuvieron que aliarse con los altos jerarcas de la iglesia. Hay que hacer la salvedad. La alianza no ha sido con los feligreses.
mi respeto para los feligreses. La alianza ha sido, como ha ocurrido en el pasado, en el narcorrégimen, que mirábamos al presidente de la Confraternidad Evangélica cogobernando con Juan Orlando Hernández, lo mirábamos recibiendo cheques, muchos pastores fueron seducidos por el Dios dinero y quieren nuevamente esa alianza porque muchos miembros de la Confraternidad Evangélica que andaban chaleco antibalas, pues quieren nuevamente esos privilegios. Y si me permite contar una anécdota que es real, en las iglesias vamos de todos, vamos pecadores, y llegaba un converso que había sido sicario, ¿verdad? Pero se convirtió a Cristo, es una persona nueva. Llegaba a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, pero llevaba siempre su pistola. Entonces el pastor le preguntó, hermano, le dice, ¿y usted por qué lleva la pistola? Mire, hermano, le dice, es por si me falla la fe, le dice, y se tocaba la Biblia. Yo creo que luchar chaleco antibala, aunque ha dicho que ha sido por recomendación, no sabemos de quién, si de las autoridades, no sabemos quién le dio el chaleco antibalas, porque es difícil conseguir un chaleco antibalas aquí en Honduras, generalmente lo tiene la policía, pero me parece que fue un poco de falta de fe del presidente de la confraternidad andar ese chaleco, y no es un mensaje, porque si es una marcha de paz, ¿por qué andar un chaleco antibalas? Pero bueno, él dice que recibió amenazas a muertes y se le respeta, pero nuestra recomendación es fortalecer la fe. Aquí está la abogada Carmen Aideya, que es candidata a diputada por Libre. Abogada, bienvenida, ¿y qué le pareció la marcha? Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Un saludo a los panelistas, al diputado Marco Eliu. Definitivamente la marcha tuvo una convocatoria que en otras experiencias no se había vivido, pero creo que también hay valoraciones objetivas que hacer al respecto. Por un lado, tampoco es como están pintándole los medios y los sectores que están queriendo instrumentalizar una movilización de este tipo que debía de mantenerse ajena a lo que era esta contienda preelectoral, las posiciones políticas en el marco de esta contienda, si bien tuvieron una convocatoria, sobre todo en comparación a las convocatorias fallidas que ha tenido el Partido Nacional, el Partido Liberal, el BOC en otro momento, ¿no? Que también fue este experimento que no les cuajó, pues en este caso lograron juntar una cantidad de personas. El Partido Libre ya ha convocado a marchas así de multitudinarias. Lamentablemente no tenemos esa cobertura que ha tenido esta movilización, pero creo que algo que definitivamente es importante destacar es que también fue una movilización que se desarrolló sin ningún tipo de altercado, de seguridad, sin ningún tipo de imprevisto, porque el gobierno les facilitó todo un tema de escoltarles, un tema incluso acá en la capital. El alcalde Jorge Aldana movilizó a toda la policía municipal, no solo para cuidarles, sino incluso para proveerles agua, para estar ahí en un afán de compañerismo. Porque finalmente, tanto en el Partido Libre como en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, nosotros tenemos una gran diversidad de creencias, de congregación religiosa, de manifestaciones de espiritualidad, y nosotros por ende no vamos a ver a mal que las iglesias convoquen con un afán de llamar a la democracia. De nuevo, y enfatizando lo que planteaba el compañero Marco Eliu, esta fue politizada, ¿no? Pudimos ver a líderes, candidatos actuales que estaban movilizados junto a las iglesias, y eso nos parece, personalmente, yo que soy de una generación bastante joven en política, a mí me parece que es reproducir el mismo guión de querer instrumentalizar y manipular a las personas en base a su fe, que es algo tan delicado. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, la fe que profesamos, la iglesia en la que nos aglutinamos, básicamente significa el esquema de valores, de pensamiento, de visión, que cargamos desde muy jóvenes y desde muy pequeños, ¿no? Entonces, si el pastor, si el cura te dice, hay que movilizarnos por la democracia, quienes somos seguidores de esa religión, lo vamos a hacer por obediencia. No significa
que las personas que se congregaron ahí estaban de acuerdo con ese pasado de corrupción, de saqueo, como bien lo decía la abogada Rixi Moncada, que muchísimos ahí presentes representaban, ¿no? No es cierto tampoco que esa movilización implica una tendencia de voto, a pesar de que están queriendo forzarlo y forzarlo, porque así sea. Yo creo, licenciado, panelistas, que ahorita ya entramos a la campaña, ¿no? Ya estamos a 104, 103 días, si no me equivoco, de las elecciones generales, y ahora es que vamos a poder demostrar si lo que tiene el bipartidismo es la instrumentalización de las iglesias o si tiene un trabajo un poco más avanzado en términos de estructura. El Partido Libertad y Refundación no ha dejado de organizar todo el territorio del país y por eso nosotros no necesitamos montarnos en la fe de las personas para poder expresar esa contundencia y esa fuerza política que representamos. Repruebo de manera bastante contundente ese intento que han tenido también de decir que se les persigue, que se les amenaza, que se les aísla, como han querido hacer muchos portavoces del bipartidismo, que me resulta irónico, ¿no? Porque el Partido Nacional, en alianza con el Partido Liberal, sí instalaron un Estado totalmente autoritario que asesinó, persiguió, desplazó y exilió muchísimas personas en nuestro país, pero ahora ellos son los que quieren tomar esa victimización como una manipulación y estrategia política al plano tal que Gerardo Irías llegó con un chaleco antibalas. O sea, lo peligroso que es mandar ese mensaje y que él plantea que no quiere hablar al respecto. Es aún más irresponsable cuando todo lo que ha hecho el gobierno más bien en relación a esa movilización fue abstenernos de participar. No hubo una persona de Libertad y Refundación con un perfil alto que estuviera presente en esa movilización. Sin embargo, sabemos que militantes, compañeros, que en el día a día también se congregan en esas iglesias, estuvieron presentes en calidad disciplinada como parte de estas religiones. Sin embargo, el pastor Gerardo Irías quiso mandar de nuevo ese mensaje como si alguien de este gobierno o si alguien vinculado a sectores políticos quisiera hacerle daño. No, yo creo que ya estamos en un momento en el que como ciudadanía deberíamos de tener mayor madurez y reconocer que el Partido Libre, que su gobierno y sus autoridades sí tienen vocación democrática y no únicamente por discurso, sino más bien precisamente a través de la acción, y esta movilización fue un ejemplo de ello. Licenciado, Sí. hay algo que destacar que no puede pasar desapercibido y que no ha pasado desapercibido, porque la objetividad no nos las da lo que nosotros queremos, sino lo que vemos, lo que ha estado en las cámaras, lo que ha estado en las pantallas. Y es así que esta caminata de oración fue multitudinaria y una movilización sin precedentes en nuestro país, sin precedentes, en Tegucigalpa, pero resulta que esa movilización se dio en 52 ciudades de Honduras, algo que tampoco hemos visto, porque la facción del Partido Libertad y Refundación en el poder, o sea, el melismo en el poder, moviliza y va a tener seguramente una marcha multitudinaria en el 30 de agosto con los recursos del Estado, como evidentemente lo hacen constantemente, porque van a traer muchas personas de afuera. Pero definitivamente la capacidad de movilización que tuvo la fe y la determinación de Honduras por vivir en libertad y en democracia no tiene precedente y es muy difícil que sea replicada. Por otra parte, reducir este afán y este clamor del pueblo hondureño de exigir libertad, de manifestarse por la democracia en paz, no puede reducirse a la problemática que se dio por el TREP en el Consejo Nacional Electoral. Es una declaración de fe, una declaración de exigir respeto a la institucionalidad, pues hemos visto constantemente cómo todas las instituciones del gobierno están cooptadas por el melismo, por la facción del Partido Libertad y Refundación en el poder, contrario a lo que debiera ser, que debieran ser respetadas y autónomas. La única que ha conservado hasta ahora su autonomía es el Consejo Nacional Electoral, y hemos visto constantemente las amenazas que sufren a título personal y como institución las consejeras. Tenemos en este momento, aún cuando dicen que ya todo está bien y que todo está resuelto, la denuncia que hizo el consejero Marlon Ochoa a la Fiscalía, y ese caso no ha sido cerrado, sigue siempre ahí como una amenaza a las consejeras. Entonces, lo que tenemos por delante, lo que quiere el pueblo hondureño es unidad y paz, pero unidad en base a la ley,
unidad reglamentada en el respeto, que no continúe esa terrible campaña de odio y de desinformación que hace el melismo, y con lo cual, en vez de unirnos como ha mandado el pueblo hondureño con esta caminata de oración, es dividirnos aún más. La polarización no puede continuar, tenemos que encontrar vías de comunicación para poder darle al pueblo hondureño un gobierno diferente. Nadie espera que volvamos a tener un Congreso como el actual, que ha desilusionado completamente. El descontento, la desconfianza son productos de esta práctica irracional. El saqueo, hay un gran rechazo en esta caminata al saqueo anterior y hay un gran rechazo en esta caminata al saqueo actual que no tiene tampoco precedentes. Lo de Cedesol que se ha visto es solo un poco, y lo que se hace con una de las personas señaladas por ese saqueo es darle un carro Prado nuevo. Esas cosas son inconcebibles, no las podemos aceptar, y nosotros confiamos en que tanta gente joven que hay en el Partido Libertad y Refundación podrá revertir toda esta práctica y este deterioro que lleva este gobierno. Están a 4 meses, podrían demostrar mejor intencionalidad de servir a los intereses de Honduras, además de otras situaciones gravísimas como es la denuncia de la fiscal general de Estados Unidos, pues que entre líneas y no entre líneas lo que nos está diciendo es que estamos en un narcogobierno. Juan Diego. Yo no vengo aquí a confrontar, porque yo sí creo que el fin de semana marcó un antes y un después. Creo que pasaron 2 cosas bien importantes. Lo uno es que fue el pueblo, la gente, el que retomó las calles. La gente retomó las calles, y yo nunca había visto antes eso, ni del Libre, ni del Partido Nacional, de nadie, ni en el 2009, ni en el 2017, nunca había visto una marcha tan multitudinaria aquí en la capital. Si hay alguna, pues yo no sé cuál es, pero yo nunca lo había visto. Y eso solo lo pudo hacer la iglesia. Increíble cuando la iglesia católica y la iglesia evangélica se unen, porque la mayor parte de la gente en este país son o católicos o evangélicos, y ahí andaban. Eso es lo uno. Y lo dos, el mensaje de la marcha. El mensaje de la marcha es para todos los políticos. Es para Libertad y Refundación, es para el Partido Liberal, es para el Partido Nacional, es para todos. No solo para un partido, no es solo para el partido de gobierno, es para todos. Y si escuchamos, y abrimos los ojos, nos obliga a reflexionar. Y yo te lo digo que yo sí escuché, sí abrí los ojos y pienso que la narrativa del país tiene que cambiar. Aquí venimos a los foros a pelear, a confrontar, y creo que eso juega también en la narrativa que quiere instalar Libertad y Refundación, de como que desmeritar la clase política para aumentar el abstencionismo, será, o que todos somos iguales, yo no sé. Pero yo sí escuché lo que dijo la gente. La gente quiere unidad, quiere paz, quiere libertad, quiere democracia. Y ojalá pudiéramos venir a los foros a hablar de propuestas, porque al final lo que la gente quiere es eso, que le resuelvan sus problemas. No hemos tenido resolución a los problemas. Llevamos casi un gobierno entero y sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo falta de empleo, falta de ingresos, no ajusta para la canasta básica. Aquí en la capital el tema del tráfico es un tema, bueno, a algunos nos costó llegar hoy porque ya empezaron las clases y esto se va a poner bastante candente, el tema del tráfico. La gente lo que quiere es eso, solución a sus problemas. Y a mí qué más me gustaría que venir a los foros a hablar de propuestas, no venir a descalificarnos, no venir a atacarnos los unos a los otros. Y yo creo que eso es lo importante de esta marcha. 2 cosas. Número 1, fue la gente, la ciudadanía, el pueblo, no los partidos políticos, los que salieron y retomaron su rol en las calles. Y número 2, tiene que cambiar. Tenemos que reflexionar nosotros los políticos y un poco cambiar nuestro discurso, cambiar nuestra misma narrativa y empezar a hacer propuestas, porque la gente está ávida de salir a votar. Lo vimos el fin de semana, la gente quiere ir a votar y va a ir a votar masivamente y va a defender su voto masivamente. Pero si seguimos hablando de pelear y confrontarnos, va a estar bien difícil que la gente tome una decisión. Lo que la gente quiere escuchar son propuestas de cambio para solucionar sus problemas. Eso es lo que escuché yo, eso es lo que vi yo el fin de semana. Yo no lo vi como una marcha en contra del gobierno, lo vi como una marcha que llame la atención de todos los políticos y nos haga reflexionar a nosotros mismos, hacer una introspección
y hacer un reseteo profundo de nosotros mismos como clase política. O sea, el teléfono ya está guindado, se guindó, y cuando el teléfono se guinda lo que se hace es resetearlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y eso es lo que escuché en la marcha. No la voy a desmeritar, yo nunca había visto algo así. Y lo que sí creo es que tenemos que reflexionar, dejar de confrontar tanto y hacer propuestas de qué vamos a hacer. ¿Cuál es la propuesta de Libre? ¿Cómo va a gobernar los próximos 4 años para resolver los problemas a la gente si no hemos visto mucho cambio? ¿Cuál es la propuesta del Partido Liberal? ¿Cuál es la propuesta de los candidatos de nuestro partido? De eso se trata, de una reflexión profunda, de un reseteo de nosotros mismos, porque al final lo que la gente quiere es eso y está cansada de ver lo mismo. Entonces nosotros también tenemos que reflexionar y cambiar nosotros mismos, hacernos un reseteo nosotros mismos. Eso fue lo que yo escuché en la marcha, eso fue lo que me llamó a mí la reflexión y créeme que creo que, como dijo Carmen Aidé, estamos a 104 días de las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir confrontando? ¿Vamos a empezar a hacer propuestas para mejorar la seguridad, el empleo, la economía, el tema del agua, el caos del tráfico en la capital? ¿Cuáles van a ser nuestras propuestas de cambio? Eso es lo que quiere escuchar la gente y por lo menos yo escuché ese clamor y en eso me voy a enfocar en estos próximos 104 días. Bueno, para contestarle algunas expresiones que han dado los panelistas, decirle que nuestro gobierno no es un narcoestado. Si la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha dicho unas declaraciones ante la prensa norteamericana que dice que Venezuela paga espacio aéreo aquí a Honduras y Guatemala y México, pues para las que no lo conocen, a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, es la misma que en Estados Unidos está metida en un gran embrollo, porque también en una entrevista televisiva le preguntaron sobre la lista Epstein. Epstein es aquel depredador sexual de niñas, muy amigo de Donald Trump, y que en su campaña dijo que iba a publicar la lista Angel. A ella le preguntaron, estaba en su oficina y le preguntó a la prensa, ¿usted va a dar a conocer al pueblo norteamericano la lista Epstein? Y dijo, sí, aquí la tengo en mi escritorio. Semanas después dijo que se cerraba el caso de Epstein, que no había absolutamente nada, que no habían pruebas, tratando de proteger a su jefe, Donald Trump. ¿Qué credibilidad puede tener una señora que le miente al pueblo hondureño y que está metido en ese berenjenal Donald Trump y que ahora se ha inventado de que Venezuela su presidente es un narcotraficante? Y eso no lo hemos escuchado desde ahora. No escuchamos, no se acuerdan cuando ganó la revolución sandinista allá en 1979, cuando explotó el escándalo Irán Gate o el escándalo Irán Contras. Para los jóvenes, esto es muy importante que lo sepan. La CIA, la Central de Inteligencia Americana, conformó el grupo de Contras, que era la contrarrevolución nicaragüense, aquí en nuestro país. Pero necesitaban dinero para financiarla, no lo iban a hacer con los impuestos de los norteamericanos. Se dedicaron a traficar drogas desde Sudamérica utilizando aviones de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, lo llevaban a las calles esa droga de Estados Unidos y estos mismos aviones venían con armas. Pero fíjense que no eran armas norteamericanas, las armas se las estaban comprando a su enemigo, a Irán. Allá mirábamos las Kalashnikov, las AK-47, en manos de los Contras. Y eso fue un escándalo en Estados Unidos. ¿Y qué dijeron para invadir a los sandinistas? Que los sandinistas eran narcotraficantes. Años después se descubrió que era falso. Son operaciones de falsa bandera. Inventan carteles como el cartel de los solos, que es un invento hollywoodense como si fuera una película de Hollywood. Pero no solo a él. Un exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, en el gobierno de George Bush, padre, dijo ante la ONU que en Irak habían armas de destrucción masiva. Invadieron Irak y ahorcaron a
a su ex aliado Saddam Hussein. ¿Y qué pasó? Nunca hubieron esas armas de destrucción masiva. ¿Pero qué tenía Irak? Petróleo. ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo. Ahora quieren invadir Venezuela justificando que es narcotraficante, cuando lo dijeron las autoridades venezolanas que de Sudamérica, principalmente de Colombia, de Perú y de Ecuador, sale el 87% de la droga hacia los Estados Unidos. ¿Y saben cuánta droga sale? De acuerdo a los informes de la Organización de Naciones Unidas, lo puede buscar usted. Primero eran 450 toneladas al año que ingresaban a los Estados Unidos, que son 450.000 kilos de cocaína. Pero hasta la fecha esto se ha triplicado y ahora son 1.600 toneladas de cocaína que van hacia el país del norte y 450.000 toneladas de marihuana o cannabis que van hacia los Estados Unidos. El 87% de Colombia, de Perú, de Ecuador, y ¿saben qué? Se van por el Pacífico, a la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces están tratando de dar una narrativa de que Honduras, y nos meten a nosotros, que por aquí pasa droga. Sí, puede ser que pase, claro, si es que se llevaron a la cabeza, se llevaron a Alibaba, pero quedaron los 40 ladrones acá, los 40 delincuentes. Si el narcotráfico siempre hay, porque decía el presidente chino, Xi Jinping, que Estados Unidos, si quiere desmantelar el narcotráfico, que desmantele la CIA y el FBI, que han sido prácticamente administradores de los carteles de droga. Eso por un lado. Y por otro lado, Libertad y Refundación en sus movilizaciones no utiliza dinero estatal. No lo hemos hecho durante 15 años. La gente viene por sus medios. Mire, esas movilizaciones que vimos nosotros ayer, a nosotros nos da ni frío de calor. Ya estamos acostumbrados a verlas, a superarlas con mucho. Y le avisoro que la movilización del 30 de agosto, convocada por el coordinador general para darle el apoyo a la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, va a ser apoteósica, gigantesca, colosal, enorme. Y va a ser con dinero de los partidarios de Libre, con la cuota que pagamos mensualmente al partido. De ahí se financia. Claro, si el bipartidismo ha utilizado fondos antes, están acostumbrados. Son ellos. Actualmente esta convocatoria, si bien es cierto, la hizo la Confraternidad Evangélica y Católica, pero ¿quiénes fueron los voceros después? ¿Quién se quieren apropiar de ellos? El bipartidismo era el que estaba convocando. Los candidatos del bipartidismo convocaron ONGs, ahí andaba la ASJ, el Ceiba, convocando, embajadores de otros países andaban convocando, que eso es injerencismo en cualquier país, aquí y en China. Eso, además, corporaciones, empresarios, transportistas dando buses, y aún así no es lo que nosotros esperábamos, porque hay, según ellos, con esto finalizo, 5 millones, dice, de evangélicos, 4 millones de evangélicos, de católicos o más, pero la mayoría se quedó en su casa orando o en las iglesias. Y felicitamos porque esa es la forma que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, en privado, en una habitación. Jesús se iba aparte a orar y dejaba en vigilancia en otro lado apartado a los apóstoles, que se dormían, por cierto, pero el pueblo no se va a dormir este 30 de noviembre y va a acudir masivamente a votar en estas elecciones, y estamos seguros que la próxima presidenta va a ser la abogada Rixi Moncada. Abogada Carmen. Yo a veces cuando comparto foros con la señora Luz Ernestina, me sucede que me dan como flashback traumáticos de lo que fue el golpe, porque pareciera como flashback traumático, como que regreso al trauma del golpe de Estado, porque bueno, la señora Luz Ernestina, déjenme decirle, audiencia, que yo supe de ella a mis 15, 16 años, precisamente porque fue de las figuras golpistas más emblemáticas, ¿no? Entonces me da como ese flashback traumático, porque pareciera como que se está configurando ese mismo escenario político que gestó un golpe de Estado y luego lo cubrió totalmente de impunidad, gracias a señoras como Luz Ernestina, que se volvió una gran defensora de ese golpe de Estado y que ahora habla
que dice que quiere que un Congreso Nacional que sea distinto al actual. Parece que el Congreso Nacional que aprobó y validó una renuncia falsa de un expresidente que además estaba siendo desterrado por la fuerza militar en ese entonces, no le causa ningún tipo de remordimiento. Parece que un Congreso Nacional que concesionó más del 80% de nuestro territorio a capital privado, representado por políticos bipartidistas, que de hecho comparten partido tanto con Juan Diego Zelaya como con ella, no le causa ningún remordimiento. Parece que un Congreso Nacional que destituyó una sala constitucional, burlándose totalmente del principio de separación de poderes solo para poder aprobar más impunidad, no le causa remordimiento a la señora Luz Ernestina. Parece que un Congreso Nacional que aprobó la sede no le causa ningún tipo de remordimiento a la señora Luz Ernestina. Parece que un Congreso Nacional que además también fue ente facilitador de la impunidad de políticos nacionalistas que saquearon totalmente el Estado y que tenemos una serie de casos que la MASI intentó iniciar, pero luego la expulsaron esos mismos políticos dentro del Congreso Nacional, parece que no le causa ningún tipo de remordimiento a la señora Luz Ernestina, pero sí siente la necesidad de denominar al Partido Libertad y Refundación y su fuerza política, que la representamos a lo interno, miles de ciudadanos y ciudadanas, como melismo, que fue precisamente esa narrativa que utilizaron para darle golpe de Estado a un líder político sin ningún tipo de comparación en el país. Entonces, eso me da como miedito, porque me parece que sí se está configurando lo que era ese escenario político y esa correlación de fuerzas que en ese entonces le dio un golpe de Estado a un expresidente, pero no solo fue un golpe de Estado casual, ¿no? Fue un golpe de Estado que lo hicieron para instalar lo que ya sabemos que fue una dictadura vinculada íntimamente con el narcotráfico. Y por eso también me parece que el señor Juan Diego Zelaya es bien sencillo venir y decir de pronto que necesitamos un discurso de propuestas, que necesitamos pensar cuáles son las necesidades de la población, que él sí escuchó el clamor de la gente en la calle ayer, que eran las iglesias, cuando lo que el pueblo hondureño necesita en primer plano es justicia, ¿no? Yo quisiera que también el señor Juan Diego escuchara cómo necesitamos ver si hay algún tipo de justicia o deducción de responsabilidades respecto a ese colosal engaño del trans, que fue de hecho auspiciado por su partido, y ahora está pensando un teleférico y va para Colombia a ver el teleférico, porque supuestamente va a instalar un teleférico acá, que sería un engaño sobre otro engaño, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para limpiar esa historia de saqueo, esa historia de corrupción, esa historia de fraudes? Acá en el 2017 hubo alrededor de 120 asesinados por el Partido Nacional en el marco del fraude electoral. Yo quisiera, yo de verdad se lo digo de manera muy honesta, que la iglesia hubiera salido a respaldar a las víctimas, a los familiares, a todas aquellas personas que se quedaron sin ese ser querido en sus casas. Está bien, en ese entonces pues parece que eso no les movilizó el dolor, y me parece muy bien que ahora estén en estado de alerta respecto a la democracia, a la paz en Honduras, pero acá hay una historia latente y amplia de lo que han sido los crímenes que han llevado a cabo los dos partidos que estas personas representan. Entonces yo lo único que quisiera es que la población hondureña no se dejara engañar, que no se dejara engañar a través además de lo que es su fe y su espiritualidad. Si usted forma parte de ese grupo que salió a movilizarse muy bien, continúe construyendo esa ciudadanía activa. Nosotros llevamos 15 años en este movimiento social y popular, que no tiene precedentes, que ellos no se acuerden, es porque no es casual. Ellos nos estaban reprimiendo, ellos nos estaban persiguiendo, ellos estaban boicoteando esas movilizaciones. El Frente Nacional de Resistencia Popular se movilizó por alrededor de 1 año y medio permanentemente, sin recibir un peso, sin recibir un bus facilitado, más bien contra todo pronóstico. Y recibimos de las represiones más brutales de mano de la Policía Nacional, que la dirigía el Partido Nacional y que el Partido Liberal guardaba silencio. Entonces, si vamos a escribir esta historia en conjunto, que deberíamos, todas las fuerzas políticas, de una u otra forma llegar a acuerdos para llegar a esa contienda electoral, que no sea en base a demagogia, que no sea en base a discursos vacíos,
Claro que hay que escuchar las propuestas, Juan Diego. ¿Sabe quién las escucha? Permanentemente, y no en foros de televisión. Este fin de semana estuvimos en San Juan del Rancho con el alcalde, luego estuvimos en una asamblea apoteósica, pero que eso no, parece que no lo transmiten los medios de comunicación, en la colonia La Cañada, que estaba tanto el sector del Pedregal, Calpules y demás colonias cercanas. Eso es escuchar a la población, no es decir que una movilización ajena, que lamentablemente, y este es el gran ejemplo de cómo fue instrumentalizada políticamente, porque la señora Luz Ernestina no podría estar más emocionada como que si ella hubiera convocado esa movilización, que también le pregunto a ver cuántas de esas personas la acompañan a la vigilia, señora Luz Ernestina, porque necesita un poco ahí de acuerpamiento. Pues nosotros lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, y el señor Jorge Aldana, el alcalde de esta capital, ha asumido con muchísima responsabilidad esa cercanía. Y sobre todas las cosas, ¿saben qué ha hecho el alcalde Jorge Aldana? Parar el robo descarado del que era sujeta esa alcaldía, del cual de hecho el candidato presidencial del señor Juan Diego Zelaya está siendo investigado y judicializado por ese fraude. Y ahora quieren volver a la alcaldía también, cuando ni siquiera han remediado todo ese dolor, ese fraude, ese saqueo del que hicieron víctimas a la mayoría de capitalinos y capitalinas. Entonces sí, claro, propongamos. Nosotros tenemos múltiples propuestas. La abogada Rixi Moncada se dedica cotidianamente a ir a las poblaciones más vulnerables y desplazadas de este país, a darles a conocer su propuesta. ¿Y saben cuál es la gran propuesta del Partido Libertad y Refundación? De donde se emanan muchísimas acciones y proyectos. Una mínima redistribución de la riqueza, y ni siquiera planteándolo como un proceso acelerado. Lo primero que queremos hacer es que cada quien pague lo que le corresponde, que esas 10 familias, esos empresarios que realmente son egoístas con el pueblo hondureño, asuman su responsabilidad fiscal, y de esa manera nosotros podremos continuar los proyectos de protección social que ya están encaminados, que tampoco son ajenos para absolutamente nadie. Si es que la presidenta cada día en este país inaugura alrededor de 5 obras y proyectos, pero la señora Luz Ernestina parece que no lo ve, y eso me parece impresionante, porque la señora Luz Ernestina ha estado presente en todos los gobiernos, quizás desde la Guerra Fría, y prefiere emular y repetir ese discurso anacrónico de dividirnos entre el melismo y entre lo que ella cree que son sectores democráticos, que realmente escuchar y ver, vivir el proceso histórico que está viviendo Honduras. Abogada. 2 puntos. Bueno, vamos a hacer más. ¿Es pura demagogia lo que usted dice? No, nunca he sido demagoga y nunca he estado en los gobiernos, en todos los gobiernos. Gracias a Dios tengo bastante edad y vi lo de la Guerra Fría, he visto muchas cosas, pero no he estado en los gobiernos, fui diputada. Ahora, esta práctica reiterada que estamos viendo y que hemos visto siempre como una herramienta electoral, la mentira, en el melismo, en la facción del Partido Libertad y Refundación, en el poder, se ha ratificado nuevamente el día de hoy, cuando lo que se busca con el mensaje es atacar al mensajero y no el mensaje. La fuente del actual fiscal general de Estados Unidos es la misma que acusó y que logró condena para el presidente Hernández. Cuando se dice entre líneas que se pagan dineros para dejar trasegar la droga, lo que se está diciendo es que este es un narcogobierno. El término narcoestado y narcogobierno surge a partir de los años 80, con las situaciones que se fueron dando en Colombia y en México. Eso significa que existen agentes dentro de los gobiernos que tienen vínculos con redes criminales del narcotráfico. Eso no es algo que uno quiera entender, interpretar, sino que es lo que está claramente ya demostrado. ¿Por qué? Porque en un país que está sujeto que es un narcogobierno, que existen figuras dentro del gobierno vinculadas con el narcotráfico, se dan situaciones muy claras que vemos constantemente: producción, transporte, comercialización de lo que es la droga. Entonces estas situaciones se van dando cada vez más, no lo digo yo, ¿quién soy yo para decirlo? Lo dice claramente lo que estamos viendo todos los días. Pretender descalificar lo que son lo que fue la caminata, bueno, eso es imposible, no es una opinión mía, no es una opinión de los que estamos aquí, es lo que vimos en las redes.
Lo del saqueo que actualmente se está dando en el gobierno también es algo que todos vemos. No es comprensible el nivel, la espiral tan acelerada que tomaron las fortunas de varios de los funcionarios que nunca aprendieron a trabajar ni a estudiar, que demostraron únicamente una gran vocación al vandalismo y ahora son figuras destacadas. Entonces no son cosas que vemos, no son cosas que queremos. Luego, que nos sentimos muy amenazados por lo que consideramos un constante embate a la democracia, es natural, y esa fue una de las situaciones que motivaron la multitudinaria y que va a ser incomparable siempre caminata que tuvimos. ¿Por qué? Porque aquí pueden traer inclusive más personas, que es muy difícil, más personas que las que vimos el martes, pero las van a traer de otras ciudades. Esta caminata de oración estuvo en 52 ciudades y en todas las 52 ciudades salió la gente a caminar y a orar y sobre todo a gritar libertad, a gritar democracia y elecciones limpias. Y para que lleguemos a elecciones limpias se tiene que suceder todo un proceso en que la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral sea respetada, en que dejen de amenazar, asustar a las consejeras y ya de una vez cierren el caso con el que es una de las grandes amenazas que les hacen en la Fiscalía General. Lo que hemos visto es contradicción tras contradicción del melismo en el actual ejercicio del poder. Todo lo que criticaron resultaron peores, más corrupción, los vínculos con el narcotráfico lamentablemente es algo que sentimos mucho, se van dando. Yo siento decepcionar a Juan Diego, lo siento mucho Juan Diego, esto no puede ser amor y paz porque no podemos callar ante todo lo que es ilegalidad y delincuencia que va en detrimento de los más pobres de Honduras, porque los pobres para el melismo solo son instrumento, como son los cientos y miles de personas, de ciudadanos que les dieron el voto. Solo una cúpula, y eso no lo digo yo, eso lo dicen sus correligionarios, solo una cúpula está aprovechando el poder en su beneficio propio de una manera descarada. Y hay muchas formas, no solo es apropiamiento de los bienes materiales. Hay muchas formas de corrupción. Cuando vemos funcionarios que están las 24 horas en redes sociales insultando, porque el insulto es parte de las herramientas electorales que utilizan, esos también están robando. Eso es terrible. Yo lo escuché siempre con el respeto de siempre, doctor. Entonces, eso es algo que no podemos aceptar y que vamos a seguir para adelante. Honduras necesita vivir en libertad y en democracia, y eso es lo que estamos nosotros procurando como demócratas, que no haya un socialismo del siglo XXI que se quede aquí empobreciendo a los pueblos, como vemos en Venezuela, en Nicaragua y como vemos en Cuba lamentablemente, y que siempre sea, como vemos allá, una pequeña cúpula la que se está beneficiando. Claro, tienen que defender por fuerza esas posiciones. ¿Dónde más van a conseguir, en qué gobierno más podrían conseguir posiciones tan cimeras como ser ministros, viceministros o tener asesorías muy bien pagadas? Solo en un gobierno del presidente Zelaya. Nadie más podría darle a personas sin estudio y sin experiencia y sin trabajo, solo con una demostrada vocación al vandalismo, posiciones tan cimeras y de la toma de decisiones. Son cosas que no pueden continuarse dando. Es una vergüenza lo que han venido haciendo. Nos decepcionaron, porque aunque yo no di el voto, sí tenía grandes expectativas en que no iban a robar, como criticaban a los que habían robado, que no iban a usar el Estado para dejar pasar droga o para otras cosas, según lo se intuye de lo dicho por la fiscal general de Estados Unidos, y que no iban a llegar al Estado a ser tan inoperantes, tan negligentes y tan aprovechados de la cosa pública. No es un familión el que hay, son varios familiones. Es una vergüenza cómo personas que creíamos que eran profesionales, decentes, trabajadores, emplearon esposa, hijo, todos los hijos, todas las sobrinas, todos los sobrinos, y estamos en esta situación de saqueo al Estado hondureño. ¿Podemos permitir eso? No, no lo podemos permitir. Queremos unidad, pero unidad en base a la ley y en base a la verdad. No queremos más impunidad. La impunidad empezó con el Pacto de Cartagena y ellos lo ratificaron cuando entran al Congreso Nacional y
dejan en la impunidad tantos cargos. Cuando se da la impunidad, se da lo que se está haciendo, se acrecientan los delitos. ¿Por qué? Porque no hay castigo, entonces ellos se sienten todavía más animados a continuar delinquiendo, a continuar aprovechando las cosas del Estado, la cosa pública. ¿Por qué? Porque han visto que no son castigados, que la impunidad se está radicando aún más en nuestro país. Tenemos que ver para adelante, sí, pero tenemos que ver para adelante en base a la ley y la verdad. Proteger Honduras es nuestro deber como ciudadanos. Y a la vigilia cívica les invito siempre. Es un acto, una manifestación cívica que no busca movilizar a nadie, simplemente hacer lo que estamos haciendo, concientizando de la necesidad de proteger la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, de proteger a estas valientes mujeres. José López Osorio ha hecho un papel espectacular y así lo hará como presidenta la abogada Hall en la defensa de nuestra democracia. Ahí estamos todos los viernes de 6 a 8, cuando quieran pasen. A veces nos dicen, son 4 gatos, y yo les digo, no, somos 8. Y así a veces somos más de 8 también, y muchos más, y así seremos. Lo importante es que las hondureñas y los hondureños tengan conciencia de que a la patria se defiende, que el melismo en el poder no puede continuar apoderándose de la institucionalidad y llevando al empobrecimiento. Lo que hemos visto en otros países se pretende ver aquí. Y el cartel de los soles es una realidad comprobada. Lamentablemente y con gran sorpresa vimos cómo el actual jefe del Estado Mayor Conjunto pareció ser muy amigo de ellos cuando los visitó. También hacemos un llamado, como siempre lo hemos hecho desde que sucedieron los hechos del 9 de marzo, que esta vez, si yo consideraría que él no debiera ser la persona que encabece, porque nos defraudó grandemente al nivel casi de los delitos electorales el 9 de marzo. Pero si es así, que esta vez la cúpula militar no se vaya a preocupar por detener las urnas, por tener estacionados el transporte, y que realmente cumplan con su misión constitucional, que es de trasladar y custodiar como debe ser las urnas. La voluntad popular de los hondureños y las hondureñas el 30 de noviembre debe respetarse, y para eso es que oramos y caminamos y lo seguiremos haciendo. Don Juan Diego. Bueno, he escuchado a los compañeros panelistas hablar. Voy a tratar de conectar lo que ellos dijeron con los problemas de la ciudadanía, porque al final la gente que nos está viendo, nuevamente, quiere soluciones, quiere propuestas. Mencionó Marco Eliú del tema de Venezuela. Y ahí sí quiero dar mi opinión al respecto, porque esto tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con los ingresos de la gente, que si le preguntas a cualquier encuestador cuál es el problema número 1 que tienen los hondureños, te van a decir que empleo, oportunidades y que no les ajuste el dinero. Ahora te pregunto, ¿de qué se sostiene la economía de este país? ¿Cuál es el rubro número 1 que sostiene la economía del país? Son las remesas. Y yo pregunto, ¿cuántas remesas recibimos de Venezuela? ¿Cuántos productos exportamos a Venezuela? ¿Cuántos recibimos de remesas de Estados Unidos y cuántos productos exportamos a Estados Unidos? Creo que la respuesta es lógica. Nosotros dependemos mucho de nuestra relación con Estados Unidos, y poner en riesgo la economía del país, las remesas, las tarifas a los productos que exportamos a Estados Unidos, que generan empleo en el país, es riesgoso y muy peligroso poner en riesgo esas cosas que sostienen la economía de cientos de miles de familias aquí en el país. Libertad y Refundación, Mel Zelaya, Rixi, Xiomara, Aldana, Marco Eliud, Carmen Aidé, están en toda la libertad de aliarse o solidarizarse con Nicolás Maduro, con el régimen de Nicolás Maduro. Eso es una potestad que ellos tienen. Yo no estoy de acuerdo con esas posiciones. Yo no estoy de acuerdo que haya ido Mel Zelaya a la toma de posesión de Nicolás Maduro a validar el ultra mega fraude que ocurrió en Venezuela, donde le robaron las elecciones al pueblo venezolano. Yo no estoy de acuerdo que la presidenta Xiomara Castro se haya solidarizado con Nicolás Maduro. Tampoco estoy de acuerdo que Marco Eliud ataque directamente a la fiscal general de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pone en riesgo nuestra economía, pone en riesgo nuestras exportaciones y pone en riesgo las remesas que reciben cientos de miles de familias. Y al final lo que le preocupa a la gente es eso. Imagínense que pusieran un impuesto a las remesas o le pusieran una tarifa adicional a los productos que exportamos a Estados Unidos. Eso es lo que está en riesgo. A donde viven más de 1 millón de hondureños es en Estados Unidos, no es en Venezuela. La relación que tenemos que proteger es esa, no otra.
pero eso es una opinión personal mía. Yo siempre voy a estar a favor de lo que le beneficia más al pueblo hondureño, y en este sentido, la alianza con Estados Unidos es muchísimo más importante que cualquier solidaridad, alianza que se pueda tener con un régimen que está antagónico, que está completamente enemistado con Estados Unidos, como es el tema del régimen de Nicolás Maduro. Carmen Aidem abrió la puerta que hablemos un poco de los temas de la capital, y yo agradezco eso. Gracias. Tardaste en llegar aquí hoy, porque hay un tráfico tremendo en la capital. Hay dos maneras de solucionar el tema del tráfico. Número uno es hacer más obras de infraestructura, como lo hacía Tito Afura, como lo hacía Papi a la Orden. Nunca viste una obra polarizada en los tiempos de Papi a la Orden. Tenemos que recuperar ese sentido de urgencia en la capital y seguir haciendo pasos de desnivel, túneles subterráneos, ampliación de carriles, nuevas calles en Comayagüela, obras complementarias en el anillo periférico, así como lo hacía Papi a la Orden. Ese es mi compromiso, continuar el legado de acción y de trabajo de Papi a la Orden. Pero no es suficiente con eso, porque si seguimos haciendo ese tipo de obras, sí es bueno, pero también incentivamos a que la gente compre carro. Sí fui a Medellín y he ido a otras ciudades. Y si vas a ver a otras ciudades, otras capitales de Latinoamérica, lo que tienen es un transporte público limpio, seguro, eficiente y a un costo razonable. Por eso propongo también el teleférico. Así como Medellín. Medellín tiene teleférico, tiene tranvía, tiene metrobús, y más de 1 millón de personas se transportan todos los días a través del sistema de transporte público. Me dirán que estoy loco, que no se puede, pero si lo pudieron hacer otros países y otras ciudades de Latinoamérica, nosotros también lo podemos hacer. Aquí hay muchas obras que están paralizadas en la capital, más de 20. ¿Por qué? Y yo he escuchado al alcalde decir que es porque le dejó endeudada la capital Papi, pero cuando estás en problemas financieros, busca formas de reducir el gasto, no de aumentarlo. Yo no sé si sabía, Carmen Aidé, que la planilla en la capital se duplicó de 34 a 73 millones en 3 años. Eso es un montón de plata que pudiera estarse dirigiendo a proyectos para pagarle a los contratistas y se está destinando para planilla. Esos son los problemas que tiene la capital. Yo tengo 5 propuestas fundamentales para ayudar a los capitalinos a salir adelante. El tema de seguridad, no es que lo vamos a resolver todo, pero sí ocupamos iluminación, sí ocupamos videovigilancia, sí ocupamos presencia de policía municipal en las plazas, en los parques, en las paradas de buses. El tema del empleo y las oportunidades, especialmente para la juventud, que yo les digo que no necesitan visa para trabajar en Estados Unidos, que lo que ocupan es una capacidad digital, una computadora y un buen internet para que puedan exportar su talento al mundo. El tema del agua en la capital, tenemos una represa que tiene casi 1 año de estar paralizada y ya debería de estarle dando agua a miles de familias de la Villanueva, de Suyapa, y no avanza, y no va a avanzar, no la van a terminar en este gobierno. Ya hablamos del tema del tráfico, y lo otro es el río Choluteca, que es una promesa incumplida de esta alcaldía y que yo considero que es súper importante recuperar los espacios públicos de la capital, devolverle la vida al río Choluteca y el río Choluteca a sus ciudadanos. La recuperación de espacios públicos, que es nuestro patrimonio común, donde construimos tejido social, es súper importante. Me encantaría que la próxima vez, Raúl, tal vez traigas al alcalde y a los otros candidatos a que hablemos de los problemas de la capital, de las propuestas que cada uno de nosotros tenemos para que esta capital avance. No se trata de confrontar, se trata de debatir ideas, propuestas, soluciones, que es lo que quiere escuchar la gente. Podemos caer en el tema del pasado, y del pasado se aprende mucho. Se aprende mucho. Para entender la vida y comprenderla, tenemos que volver nuestros ojos al pasado. Pero para vivirla tenemos que ver hacia enfrente. Y lo que el pueblo hondureño quiere, y dijo este fin de semana, queremos propuestas, queremos ideas, y queremos que juntos, unidos, en paz, en libertad y en democracia, empujemos el país hacia adelante. Bien, antes de la pausa, el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal y asegura bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia por defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir. Fernando Arteaga y luego la pausa. Adelante, Fernando. Gracias, licenciado. Gracias también a sus invitados y a los televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal y ha asegurado bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia por defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir, según este comunicado del Ministerio Público, al cual le damos lectura en este momento. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial
presenta requerimiento fiscal y ha asegurado bienes a Juan Ramón Molina Rodríguez, ex coordinador del fideicomiso de la tasa de seguridad y representante del Consejo Hondureño de la empresa privada en dicho fideicomiso, y a Liana María Mayorga Castillo, capturada, gerente de empresas Plastic Arts S.A. por suponer los responsables de defraudar por 18.547.200 lempiras precisamente al Estado mediante el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir. Los delitos imputados es abuso de autoridad, fraude y lavado de activos. Según las investigaciones, la Secretaría de Seguridad en diciembre de 2021 adjudicó irregularmente la compra de 480.000 tarjetas Plastic Arts, la cual había sido constituida apenas 2 meses antes de ser beneficiada con el contrato. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de las 480.000 tarjetas, en realidad solo llegaron al país 258.000. El 22 de enero de 2022, apenas 5 días antes de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de 18.5 millones a Plastic Arts. 3 días después, su gerente Liana María Mayorga Castillo habría transferido unos 17 millones a la empresa Inversiones M&M SDRL, propiedad de Juan Ramón Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la tasa de seguridad. Este es el comunicado y estas son las acciones, por supuesto, que se han realizado ya, y son aseguramientos que se han estado realizando en las últimas horas en distintos puntos del país. También, licenciado y televidentes, Juan Ramón Molina, este nombre se ha estado escuchando, esa es la persona que podemos ver en pantalla, ex coordinador de tasa de seguridad, quien, según lo que se ha dicho por el periodista de investigación radicado en los Estados Unidos, director de Honduras Pro Network, se encuentra capturado y detenido, es colaborador según los informes que ha estado emitiendo de las autoridades de los Estados Unidos, clave para la extradición de Cosenza, que también se encontraba en este caso de la tasa de seguridad, y quien se declaró culpable ante la Corte allá en los Estados Unidos. Por supuesto, él ya ha tenido que ver con esta situación y se ha mencionado mucho este nombre de Juan Ramón Molina, quien estaría detenido también allá en los Estados Unidos por otros hechos similares a esta situación del tazón de seguridad. Así que de momento son los detalles que se han revelado por parte del Ministerio Público, estos aseguramientos, la captura de una presunta cómplice, y por supuesto a las 8:30 de la mañana ya por parte del Ministerio Público se ha convocado a una conferencia de prensa para brindar mayores detalles al respecto. Licenciado. Bueno, seguimos. Bueno, eso no sé. Me dice aquí, don Miguel Briceño es funcionario, por eso voy a leer esto. Buenos días, dígale a la abogada Luz Ernestina que le exigimos que dé nombres de quienes se han hecho multimillonarios en este gobierno. Además que diga a la gente de dónde salió su patrimonio. Ella es multimillonaria, gracias a su participación en el golpe de Estado. Bien. Ya le va a contestar la abogada. No le voy a contestar, ¿qué le voy a contestar? Saludos a Miguel Cualquiera Briceño. sabe que no soy millonaria. Saludos a Miguel Briceño, ¿verdad? Que forma parte de jóvenes que están optando a cargos dentro del gobierno, independientemente que sean jóvenes, han demostrado un buen suceso como otros jóvenes de nuestro gobierno. Es que aquí se quiere criminalizar a la juventud, como lo hizo los gobiernos anteriores, que los asesinaban a los jóvenes. Recuerdo aquí a estudiantes del Central que por protestar que no había encía, la asesinaron. Al día siguiente de una protesta amaneció muerta, asesinada. Tenemos jóvenes como Fausto Cálix, jóvenes como Marlon Ochoa en el CNE, jóvenes como Cristian Duarte, ministro de Finanzas, jóvenes como Russell Garay en registro civil, Fernández en trabajo, Angélica Álvarez, que es nuestra designada. Tenemos a Zulmi Rivera, ministra de la Juventud, Octavio Pineda en la CID, Wilmer Fernández, el de Trabajo. No podemos criminalizar a nuestra juventud y este es el partido de las oportunidades, principalmente de los jóvenes
sin dejar la experiencia también de los adultos, como nuestro coordinador Manuel Zelaya Rosales, a quien la precandidata Luz Ernestina ha denominado como el melismo, ¿no? Somos libres. El melismo, le recuerdo, que tanto usted menciona, es en la que usted fue cómplice en un golpe de Estado para darle golpe de Estado a un gobierno de su propio partido y que no ha pedido disculpas todavía, como lo solicita el sacerdote Serrano, que viene caminando, creo que ya llegó a Tegucigalpa, y que le envié un video donde él le dice a los golpistas que pidan disculpas. Eso es mucho pedir, pueblo hondureño. No sé si lo pueden poner, ese video de el padre, el sacerdote Serrano, que viene caminando, creo que desde Occidente aquí a Tegucigalpa, donde él hace una solicitud. A la familia Zelaya, yo no he escuchado ningún miembro del gobierno que dio golpe de Estado que le pida perdón a la familia Zelaya. No he escuchado. Entonces, ¿cómo los Zelaya no van a estar enojados? ¿Cómo no van a estar resentidos? ¿Por qué? Porque no le han pedido perdón. Y también los otros, los Zelaya, tienen que perdonar. Pero como no piden perdón los otros, mi intención es que haya reconciliación en Honduras. Pidamos perdón, perdonemos. Creo que los golpistas están... Volvamos, Gerson. Creo que los golpistas están en una deuda con Honduras, lo dice el sacerdote, lo dice un sacerdote. Ayer participaron algunos cristianos en esa marcha, y muchos de ellos del golpe de Estado con camiseta blanca. Habla de corrupción, Luz Ernestina, pero no se recuerda la corrupción del bipartidismo, del Partido Liberal, no se acuerda del lapizazo, no se acuerda del arrozazo. Y esta corrupción viene compartida con el Partido Nacional, el Partido Liberal, el bipartidismo, pues. No se acuerdan del chinazo. No se acuerdan del chinazo. Solo le pido porque yo no le interrumpí. Sí, tiene razón. Bueno, sí lo hizo, pero... Del chinazo, del gasolinazo, de las sedes que vendieron el territorio, de los hospitales móviles, 1.500 millones de lempiras robados, del seguro social, eso el pueblo no lo olvida. Y ellos son los que ahora vienen a decir que van a resolver esos problemas. Les recuerdo que usted habla de narcoestado. Si quiénes son los que están presos allá en Nueva York, ¿quién es el último que se llevaron? No fue al exdiputado liberal Videncio Kelly, que ya está cantando. En el Partido Nacional no se acaba de declarar culpable Roberto Cosenza, ex administrador, encargado de la tasa de seguridad, que va a quemar, y ya empezó a quemar hasta los empresarios del COEP, a los enlaces del COEP. Y acaba de salir ahorita calientito lo del Ministerio Público, que el COEP, que también convocó esta marcha, sus enlaces desde el tiempo del Seguro Social, porque en el Seguro Social, en el desfalco, también estuvieron involucrados. Recuerden ustedes que los enlaces del COEP estuvieron involucrados en el desfalco del Seguro Social, y ahora también el tazón de seguridad. Ahora entendemos por qué les urge que llegue el bipartidismo nuevamente, porque están interesados no solo en recuperar privilegios, sino que meterle mano a la caja de la tesorería del Estado. Mire, hablan de los familiones, pero no dijeron nada, se quedaron callados con el familión de Juan Orlando Hernández, que tuvo a la hermana, que decía que era ministra sin cartera o con cartera. No decían nada con el hermano de Juan Orlando Hernández, todos estaban enchambados. Uno era dueño de la empresa de seguridad Cercel, que le daba contratos al Estado, servicios de vigilancia Lempira. No dijeron nada cuando la sobrina era viceministra de seguridad, se quedaron queditos, ahí no hablaban. Y que esta misma sobrina también estuvo de enlace con el COEP, firmaba también, porque el COEP tenía derecho al veto con la tasa de seguridad. Un robo enorme que hacían con ese fideicomiso. Tenemos también que dijo que lo ocurrido el 9 de marzo, mire, ya están dilucidando, ya hay personas presas, ya hay personas con órdenes de captura. Injustamente. Injustamente, si era el jefe de transporte, por Dios. Esa es otra cosa. Óigame, los muchachos que tienen ahí, y es que injusto. entró hace 14 años, miembro del bipartidismo, y que uno de ellos era asesor de una concejal. Por Dios, ¿usted cree que va a estar preso sin pruebas? Eso es poner en duda a los jueces que lo tienen preso. Y hay otros que están también prófugos de la justicia.
¿Y quién es la presidenta del Consejo Nacional Electoral que dijo públicamente que el transporte era responsabilidad del CNE? Ahora vamos a utilizar la Constitución de la República, donde la responsabilidad constitucional es de las Fuerzas Armadas. Pero también vemos a un candidato a alcalde que está hablando de resolver y traer un teleférico cuando no terminó de construir el trance 450. Del trance 450 vamos a quedar viendo el teleférico. El problema aquí es de credibilidad, de confianza. ¿Quién le va a creer, estimado, que va a construir un teleférico si no pudo construir un trans 450 que estamos endeudados, estamos pagando 30 millones mensuales, dinero de los capitalinos para una obra inconcluso? Y habla de que Narri Afura hizo obras, pero también no nos olvidamos de los actos de corrupción que está acusado actualmente por la Fiscalía por utilizar tarjetas de crédito para pagar gastos de su familia. Tampoco nos olvidamos que fue mencionado por la prensa internacional, que por cierto la periodista que descubrió ese escándalo de Panama Paper fue asesinada, donde hay dinero de muchos hondureños políticos, lavado de dinero en el extranjero, y ahí aparece el nombre de Narri Afura. Eso nosotros no lo olvidamos. Habla del agua en la ciudad. Si el gordito Aldana, cosa que tiene, es que eliminó la mafia que había de vender agua en barrios y colonias que compraban el agua más cara que en los barrios ricos. Pagaban más cara el agua en la nueva capital que en Lomas del Guijarro, porque el Partido Nacional tenía una red de distribución de agua y vendían el agua, era negocio. Muchos de ellos eran candidatos a diputados. Le cerraban la válvula para que no tuvieran agua los capitolinos, teniendo la represa llena. Decían, no, es que esto es para el verano. Y vendían el agua, hicieron negocio con el agua. El gordito quitó esa mafia y ha llevado agua a los capitalinos. Y dice que va a actuar sobre el río Choluteca. Es que son ciegos. Si ya le está metiendo manos, el gordito Aldana está dragando el río Choluteca, y no es cierto que las obras están paradas, están trabajando día y noche, y tiene los dragones. Mire, vea esas calles de Tegucigalpa, están lisitas como nalga de India, y ya se están señalizando. Es un orgullo para nosotros vivir ahora en Tegucigalpa, como está con esas carreteras que está haciendo Jorgito Aldana. Y otras cosas que pues ellos dijeron en el transcurso del programa: vamos a seguir defendiendo al gobierno democrático de Iris Umara, que permitió una marcha, y no solo la permitió, no la boicoteó, y además de eso brindó seguridad a la marcha, diferente a ellos que nos acusan a nosotros de quemallantas. Si esos eran infiltrados de maras y pandillas para hacer violenta la movilización y justificar que entrara la policía a toletearnos y a gasearnos. Eso, la presidenta Iris Umara es respetuoso de la movilización pacífica como la hemos hecho durante este gobierno. Yo ahora que escucho a Juan Diego directamente entiendo el éxito rotundo del alcalde Jorge Aldana, que se sabe que en tendencia de voto le aventaja por muchísimos puntos, ¿no? Difícilmente va a poder revertir eso. Y lo entiendo porque me parece que está insultando la inteligencia de los capitalinos y las capitalinas. Estamos hablando de quienes a nivel nacional y territorial tenemos más acceso a la información. Vivimos de primera mano el asunto público y político por ser la capital de la República. Sin embargo, él cree que puede venir a estos foros públicos a insultar nuestra inteligencia y a mentir descaradamente. Él hablaba de que pues me costó venir porque en efecto las escuelas iniciaron clases, su periodo escolar de nuevo, pero afortunadamente no me costó venir porque la ciudad estaba totalmente inundada por esta pequeña lluvia que acaba de caer, ¿no? Y creo que eso es algo que en nuestra cotidianidad es imposible negarlo. La capital ya no se inunda de esa forma caótica como se inundaba en ese tiempo de Papi a la Orden. Me pregunto si el señor Juan Diego vino al foro en el Trans 450, tanto que habla de las obras
paralizadas, dice él, son obras en construcción y no va a quedar una sola obra sin terminar cuando Jorge Aldana termine esta gestión, y por eso la gente confía en él, porque él no necesita venir a mentir, él tiene logros y tiene respaldo que es verdadero, ¿no? Hablábamos del tema del agua, finalmente les boicoteó ese negocio tan injusto. Ustedes saben lo que era, que en una casa gastaran la mayoría de sus ingresos para comprar barriles, mientras seguramente en la casa de Luz Ernestina, que además hace un despliegue vulgar del mayor clasismo posible actual en este escenario político, pero seguro la señora Luz Ernestina nunca tuvo problemas de agua. A ella siempre le llegó porque todo era un tema de coima, todo era un tema de tráfico de influencias. Eso ya me está acusando de delito, yo nunca he dado coima. Mientras, por ejemplo, estaba... Habemos gente honrada, no todas las familias son iguales. Vaya. ¿Va a dejar hablar, señora? Hable, señorita. Tome tecito. Señora, perdón. Tómese un tecito. No lo necesito, gracias. Entonces, yo no voy a entretener el tema del clasismo estructural de la señora Luz Ernestina. Acá vamos a seguir, los jóvenes, acá vamos a seguir demostrándole que al pasado, como dice un escritor, no se le enfrenta cuerpo a cuerpo, porque el porvenir lo vence porque se lo traga. La señora Luz Ernestina va a ser conocida por un vergonzoso legado golpista, y ese legado se va a difuminar fácilmente en lo que viene del transcurso del tiempo. Así que la historia será la más tenaz con ella. Pero respecto al candidato Juan Diego Zelaya, vuelvo, me parece impresionante que hable de obras paralizadas cuando hace menos de un año se cayó un puente en Valle de Ángeles, un puente que también fue construido durante esa administración de la que formó parte, y habla del teleférico. Si es que el señor Juan Diego Zelaya no es que por conexión a Papi y ese desfalco sistemático que hicieron a la alcaldía está involucrado. No, el señor Juan Diego Zelaya actuó como alcalde por ley en ese proceso del Trans 450, y habla de las planillas, que eso también me parece que es otra gran mentira que debe de ser contrastada. La cuestión es que cuando él estaba directamente involucrado con esa administración municipal que está siendo oficialmente judicializada a través de su exalcalde, Papi a la Orden, que además es vergonzoso que alguien como Papi a la Orden pueda ser candidato con ese gran historial de corrupción, ¿no? Eso me dice cómo la impunidad puede ser tan grave para la democracia. Pues el señor Juan Diego, cuando era parte de esa corporación municipal, habían dos planillas, una planilla que estaba por nombramiento y una planilla que estaba por hora. Lo que hizo el alcalde Aldana, finalmente, porque cuando hay múltiples esferas o hay una sobrecarga administrativa en cuanto a esquemas de pago de planillas, todo eso es susceptible a la corrupción. No es casualidad, no es que querían dinámicas o mecanismos para poder ayudarle más a la gente, es que era parte de todo ese engranaje de corrupción que tenía un funcionamiento realmente voraz en esa alcaldía. El señor alcalde Aldana lo que hizo fue también venir a poner orden en lo que era el pago de planilla, y ahora manejan una sola. No es que se han aumentado la cantidad de cargos o empleos dentro de la alcaldía, es que se ha ordenado, y se ha ordenado con muchísimo esfuerzo y dedicación. Y ahora finalmente las personas que están trabajando en la alcaldía lo pueden decir orgullosamente, porque finalmente también se pudo limpiar, se pudo ordenar a esos paracaidistas que llevaban alrededor de 15 años devengando un sueldo en la alcaldía y no se presentaban una vez al trabajo, no se presentaban una tan sola vez. Entonces, no sé, yo también le pregunto al señor Juan Diego, ¿cuándo van a reactivar el Trans? Hablando de obras paralizadas. Definitivamente a mí me parece que no va a ser pronto, y realmente espero que antes de que venga una nueva jugada demagógica, como podría ser un teleférico, por favor, hagamos justicia respecto a esa promesa incumplida, que además lo sufrimos todos y todas las capitalinas, que no tenemos quizás el carro del último año de la señora Luz Ernestina, y necesitamos movernos en un transporte público que sea más eficiente. Usted, yo no sé en un transporte público. Mire, la corrupción tiene que enfrentarse definitivamente, y lo he demostrado, no diciendo que hice o que no hice. Ahí está mi columnita que posiblemente los jóvenes presentes no han leído.
Este mes pasado cumplí 25 años de publicar semanalmente una columna, y todo acto de corrupción de cualquier partido lo he señalado, lo he condenado y he estado en contra de todo lo que es lesivo al pueblo hondureño. Así que coherencia es lo que me caracteriza. Si hay algo de lo que yo me siento orgullosa es de la defensa de la democracia que siempre he hecho y seguiré haciendo, porque la democracia significa libertad y significa progreso, y no podemos nosotros mantener estados en que lesionen esa democracia. Pero volviendo a lo de la anticorrupción, y el golpe de defensa de la democracia. A la corrupción es que debemos seguir trabajando contra la corrupción. Por ello yo me siento tan orgullosa del candidato presidencial de nuestro Partido Liberal y próximo presidente de Honduras, el que le dio el triunfo al melismo ahora en el poder, porque él, toda la coherencia que ha mostrado a través de su vida política es de luchar contra la corrupción, y sabemos que lo va a lograr. Lo que hemos visto con el requerimiento que ha hecho, lo que hemos visto con el requerimiento que acabamos de ver es procedente, hay que perseguir la corrupción y con mano dura. La situación es que los requerimientos, lamentablemente, instrumentalizados y cooptados, como está la Fiscalía General, solo los usan de manera automática cuando pretenden, no lo logran, tapar el sol con un dedo. Así, esta reacción es de presentar hoy este requerimiento, los tienen guardados para el momento oportuno, es en reacción a la multitudinaria e incomparable caminata de oración que se dio en Tegucigalpa, que además se dio en 52 ciudades de Honduras, eso por una parte. Y eso también solo para ver lo reciente, porque podemos seguir dando ejemplo constantemente. La reacción cuando la fiscal de Estados Unidos anuncia y prácticamente dice que este es un narcogobierno, porque es lo que se desprende de sus palabras, entonces inmediatamente hacen el ridículo presentando 3 personas como responsables de un magnicidio y un potencial atentado al presidente Zelaya. ¿Quién le va a hacer nada al presidente Zelaya? Pero además, lo absurdo es que la gran prueba es un chat, sí, le tengo miedo, pues no, miedo no, le tengo terror. Al presidente Zelaya hay que tenerle terror. ¿Tu esposo trabajó en el gobierno? Ay, mi esposo le pudo haber dado mucho. No, era asesor, pero nunca le hizo caso. Si le hubiera hecho caso, hubiera sido de otra forma. Para vengarse. Estuvo en ENE, ahí se reía. No estuvo el ENE. No, cosa, fíjese que Mele mismo ordenó más de un año que no le pagaron, pero son cosas que usted no sabe porque está muy chiquita. Entonces, lo que sí es que la corrupción debe y tiene que enfrentarse. Reitero y debo hacer hincapié como después del anuncio de la fiscal general salieron presentando a 3 personas con la prueba de un audio de chat, de una conversación, de una hablada como cualquier persona que no mata moscas puede tener en la ciudad. Eso es normal. Nadie le va a hacer intento de asesinato ni al presidente ni a nadie, porque somos un pueblo de paz. Los que asesinan son otros. Los que asesinan otros, los que asesinan adentro de sus caminatas y después se los quieren echar a otra gente son otros. Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en democracia y sí queremos que se persiga el delito. No podemos continuar con la corrupción, la pasada y esta que es realmente vergonzoso. Y sí, hay jóvenes muy valiosos en este gobierno y también personas muy correctas trabajando, pero también sabemos que hay jóvenes que llegaron, que sus principales méritos fue quemar llantas. Eso lo vimos, no lo imaginamos, se ve. Y esa sigue siendo su función, de quemar llantas ya de otras formas. Le molesta. La juventud, soy patrocinadora de la juventud más bien. Y quiero decirle algo, yo no he necesitado gobierno y no soy millonaria, me encantaría. No he necesitado el gobierno para identificarme con los menos afortunados que yo. ¿Por qué? Porque la demagogia no está conmigo y nunca ha estado. Personas que de repente se les despierta un sentido de caridad, de ser buenos cuando llegan al poder a repartir bienes ajenos, los bienes de todos nosotros. No, yo no he sido así. Y por eso estoy ratifico que Salvador Narrala va a ser el próximo presidente, porque hay cosas fundamentales. La lucha contra la corrupción que necesitamos, la generación de empleo que dice él y una coherencia en rechazar la corrupción que vemos tan amplificada en este gobierno. Se cometen muchos errores, pero de lo que estamos aquí es para ver para el futuro. Yo confío en que no vamos a tener que seguir confrontándonos de aquí en adelante, más que para las propuestas. La forma como tratan de estereotiparlo a uno es una de las prácticas y de las herramientas de la mentira que usa el melismo en el poder. No soy clasista, no lo he hecho,
Hay mucha gente cercana a usted, hay mucha gente cercana a usted que me conoce y a la que debiera entrevistar, porque no, bueno, pero igual si usted quiere decirlo, lo puede decir, es libre de, gracias a Dios vivimos en libertad, y en esa libertad, ¿sabe cuál es el porcentaje de juventud que va a votar en estas elecciones? Y en esa libertad es donde queremos seguir viviendo. Trabajo y siempre he trabajado para la juventud, no porque voy a ser diputada y no porque lo ando diciendo, porque la juventud siempre es el futuro. ¿No le parece a usted? Porque usted no puede ver la miopía que la caracteriza y la que la tiene defendiendo este gobierno, o más bien el gran beneficio que usted y sus familias están percibiendo del actual gobierno. ¿Cuántas familias tengo? Varias familias, muchas. Entonces, lo que sí necesitamos es hablar con transparencia, combatir la corrupción, sea quien sea, que nuestras instituciones, en este caso que ha salido aquí, el Ministerio Público, no realice, no contribuye a una justicia selectiva en que persigue solo a los opositores o que instrumentaliza su función para distraer de errores graves que está cometiendo el gobierno. No vine aquí a pelear, no me interesa, respeto a la juventud y la juventud será uno de mis... Como lo ha sido, no es que porque voy a llegar al Congreso voy a trabajar por la juventud, lo he hecho toda la vida desde que era joven y lo voy a seguir haciendo, porque la juventud es no solo porque es el futuro de Honduras, sino que es por lo que tenemos que conservar. Entonces, Honduras nos necesita, Honduras necesita democracia, necesita lucha real anticorrupción como la que hará y impulsará Salvador Narrala y con la que yo estoy comprometida. Voy a luchar por tener generación de empleo y para eso hay que generar condiciones, hay que hacer que Honduras no continúe siendo el narcoestado que continuó siendo en este gobierno. Y esas son propuestas de campañas reales que la determinación de Salvador Narrala y de los diputados que lo acompañamos lo vamos a realizar. Siento que van a tener una gran competencia con Eliseo Castro, una persona de un cariño muy arraigado en la población. Gracias. Juan Diego, te he visto muy pensativo. Sí, porque es que estoy pensando en que hay mucho que hacer por esta capital y por este país y no tenemos tiempo. Nos diluimos discutiendo, enfrentándonos, confrontándonos y hay mucho que hacer. Muchas obras que terminar. Yo ahí sí estoy en desacuerdo con Carmen Aide, que dijo que todas las obras que ha prometido esta alcaldía las van a terminar. Yo creo que tal vez termina una, con un año de atraso, que va a ser el paso de nivel del Clarión. No creo que termine en Mateo, no creo que termine en Teletón, no creo que termine en el Boulevard Suyapa frente al Hotel Florencia, la calle de Azacualpa, salida del Ancho, salida de Anlí, salida al sur, Río Choluteca, que presentaron una maqueta a principios de este gobierno, la represa San José, el Palacio Municipal, el edificio administrativo de la 21, el Parque del Hato San Ignacio, la red de semáforos que está en pausa interna, la Casa de la Guillén, en fin, me va a tocar a mí terminarlas, pero gracias a Dios vamos a tener un excelente asesor que se llama Papi a la Orden, que también lo mencionó ella. Para mí Papi ha sido el mejor alcalde que ha tenido esta capital, reconocido por acción, por trabajo, por sentido de urgencia. Y así como Papi fue un excelente alcalde y le demostró a la gente lo que se puede hacer, no tanto hablar, no tanto decir, sino que hacer, lo va a hacer por el país también. Esas son nuestras propuestas y me voy a enfocar en eso. Sí quisiera referirme un poco al video que presentó Marco Eliud y lo amarro a la marcha del sábado. Y fíjate que yo creo que el mensaje del padre y el mensaje de la marcha del sábado no es solo a un partido político, es a todos, es a ustedes, es a nosotros, es al Partido Liberal, es a todos los políticos, es a la clase política en general, que reflexionemos. Todos hemos cometido errores, ustedes también, nosotros también, Partido Liberal también. O sea, hemos hecho cosas grandes por el país y cosas buenas, estoy de acuerdo que sí, pero también hemos cometido errores y es por esos errores que la ciudadanía en general, especialmente los independientes, han perdido mucha credibilidad en la clase política. Entonces, si hay que pedir perdón, pues sí, pero todos, no por una cosa, sino que por todos. Si no tuviéramos esa falta de credibilidad, no estuviéramos en la situación que estamos. Hay que pedir perdón, hay que reflexionar y cambiar nosotros mismos. O sea, realmente hay que hacer una introspección de nosotros mismos y hacernos un reseteo nosotros mismos para presentarnos nuevamente. Esto es como los alcohólicos. Miren, cuando usted es alcohólico, el primer paso para resolver su problema de alcoholismo es reconocer que tiene un problema.
Y aquí tenemos que tener la capacidad, toda la clase política, de todos los partidos, de reconocer que hemos cometido errores también. Si reconocemos eso, podemos empezar a construir un mejor país, una mejor ciudad, y dejar de estigmatizarnos tanto, ¿no? No tenemos tiempo para perder el tiempo. Yo pienso en la ciudad y digo, ¿cómo convierto 4 años en 8? Tanta cosa que hay que hacer, tantos problemas que hay que resolver. Yo espero, y voy a seguir viniendo, Raúl, a estos programas, pero voy a tratar de hablar un poco más de las propuestas que tenemos para la ciudad, porque creo que es lo que quiere escuchar la gente. Más allá de la descalificación y el ataque, es qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver los problemas, tema de seguridad, el tema de empleo, ingresos, el tema de tráfico, el tema del agua, o sea, tantas cosas que la gente quiere ver resueltas, y que hablemos de eso, que hablemos de ideas, hablemos de propuestas y cómo empujamos el país hacia adelante, reconociendo que tenemos que hacer las cosas bien, porque la gente nos está viendo. Papi tiene una frase que dice, es hoy o nunca. Yo creo que sí, en 2 sentidos, es hoy o nunca el 30 de noviembre, porque ahí vamos a tomar una decisión de qué rumbo queremos para el país. Si vamos a caminar por el camino de la libertad, de la democracia, o nos vamos a asemejar poco a poco a un plan Venezuela para Honduras. Esa es la decisión que vamos a tomar el 30 de noviembre. Yo espero que haya una votación masiva, con una alta participación ciudadana, que más allá de votar también defienda su voto. Pero el es hoy o nunca también es para la clase política. Y creo que es el mensaje que, volviendo al tema del programa, por lo menos yo, escuché en la marcha. Y es un hoy o nunca también para la clase política. Que reflexionemos y que también cambiemos nosotros mismos y hagamos un reseteo de nosotros mismos para empezar a hacer las cosas diferentes. Y empecemos a construir un país, una ciudad diferente. Estamos a tiempo aún para hacer esos cambios. Y es la única manera, creo yo, si lo hacemos todos en conjunto, que podemos ir poco a poco recuperando y reconstruyendo esa confianza con el pueblo hondureño. ¿El plan Venezuela cuál es? El plan Venezuela para Honduras es instalar una fórmula aquí en el país que se asemeje mucho a lo que estamos viendo en Venezuela y en Nicaragua. Esto viene del Foro de Sao Paulo. Para darles una historia rápida, cuando cae el muro de Berlín, Fidel habla con Lula y le dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Ya tenemos que cambiar. Ellos también hicieron una reinvención y en vez de asaltar el poder por las armas, lo asaltaron democráticamente. Y una vez que llegan al poder se instalan y ahí se quedan. Venezuela pasó de ser un país muy, muy rico a ser un país que retrocede en vez de avanzar. Y esa es la fórmula que quieren instalar aquí en Honduras. En esos países hay elecciones, pero no hay democracia. Ahí todo lo controla el Estado, todo lo manipula el Estado, y si no, miremos lo que pasó con María Corina y don Edmundo en las elecciones pasadas, donde le robaron la voluntad al pueblo venezolano, y desgraciadamente fuimos uno de los primeros países en aplaudir eso. Esas son las cosas que yo no quiero para mi país. Yo quiero que Honduras siga viviendo en libertad. Yo creo en la libertad de opinión, de expresión, también en la libertad de empresa. Creo en proteger a la gente que genera empleo, no en destruirlos. Son mis creencias. Pero al final le tocará al pueblo hondureño decidir qué futuro quiere para este país y de qué lado de la historia va a estar. Por eso estas próximas elecciones son tan importantes, y es tan importante que todos salgamos a votar masivamente por lo que creemos. Y no solo salgamos a votar, sino que nos quedemos ahí defendiendo el voto y defendiendo la voluntad popular. Al final va a ser una decisión del pueblo hondureño y de nadie más, pero tiene que ser una votación de una amplia participación masiva. Y así como vimos esa marcha que yo nunca había visto antes, también así tengamos una elección con mucha participación como nunca antes. Bien, Marco Eliu, comentario final. ¿Esa gente por quién va a votar? ¿Esa gente que fue a esa marcha? Mire, eso va a suceder. 52 ciudades, dice la abogada Luz Ernestina. Estas personas que fueron a la movilización, cada quien va a votar por su partido de preferencia. Igual que el 1 de mayo, las centrales obreras convocaban a los trabajadores. El 1 de mayo, en noviembre estaban votando por su partido político de predilección. Así va a suceder sin duda alguna. Quería referirme a varios temas así brevemente, como lo que decía la consulta que le hizo usted, el plan Venezuela. Eso no existe. Aquí es el plan Catracho.
si Ricardo Maduro, ahí hay fotografías reunido con Pepe Lobo, reunido con Juan Orlando Hernández. Si es que son iguales que los norteamericanos, se pelean con las personas, pero no se pelean con el pisto. Estados Unidos se pelea con Maduro, pero no se pelea con el petróleo. El principal cliente a donde llega el petróleo venezolano a través de la compañía transnacional, la Chevron, es con Venezuela, porque le sale más barato que traerlo del Medio Oriente. Así que Trump, eso es pura retórica, porque tiene un conflicto interno en Estados Unidos con el caso de Epstein y obviamente está planeando esa invasión a Estados Unidos, así como George Bush invadió la invasión a Afganistán cuando se quería reelegir. Así que eso es un discurso que viene desde Miami y de un discurso que viene desde España. Así decían cuando llegó Xiomara Castro, que venía el comunismo, ahí viene el lobo. Así decían en Chile cuando ganó Boric, ahí viene el comunismo. Así han dicho en muchos países que ha ganado la izquierda y todos los países siguen siendo, Honduras sigue siendo Honduras. No decían que Honduras iba a ser Venezuela con Xiomara Castro, pues, y seguimos siendo Honduras, y con la abogada Rixi Moncada a la presidencia seguiremos siendo Honduras. Yo quiero decirle a la abogada Luz Ernestina que hablaba de defender la democracia. A la democracia, sí, porque estamos, yo creo que con todo respeto le menciono el nombre, eso es respetuoso hacerlo, que habla de defender la democracia y participó en el golpe de Estado. Más bien hay que solidarizarse con el presidente Zelaya, no hay que normalizar el crimen. Óigame, yo fui acérrimo opositor de Juan Orlando Hernández y nunca, ningún chat ni llamada telefónica anduve diciendo que había que asesinar a Juan Orlando Hernández, aún sabiendo que era un dictador. No normalicemos el crimen. Muchos crímenes se han iniciado en estos pequeños grupos y nuestra solidaridad con el presidente Zelaya, que dicho sea de paso, no anda ni siquiera chaleco antibalas como andaba el de la Confraternidad Evangélica. Al compañero del Partido Nacional, Juan Diego, con esas palabras suaves que ha vertido últimamente, yo le digo lo que decía un viejito allá de Singuizapa. Mirá, decía él, yo lo que pido es que, Señor, sálvame de las aguas mansas, que de las aguas turbulentas me salvo yo. No hay confianza. Usted puede venir a hablar suavecito acá, pero la gente no se le va a olvidar el trance 450 ni el latrocinio que ocurrió en su administración cuando fue vicealcalde de Tegucigalpa, y no le van a creer, mucho menos que va a construir, ni siquiera pudo construir el trance 450, no va a construir un telesférico. Hablaron también de Salvador Narrala y de la consejera Ana Paola Hall. Si quien amenazó a la consejera Ana Paola Hall fue el propio Salvador Narrala, que mencionó en su carta de renuncia, que había sido amenazada por advenedizos al Partido Nacional, y ustedes saben quiénes son. Nosotros en nuestras manifestaciones, estando en el gobierno, han sido totalmente pacíficas. Quienes las volvían violentas eran los infiltrados que hacía el gobierno del bipartidismo al incendiar llantas. Nuestros jóvenes ahí están en puestos y son profesionales capaces, muchos de ellos de universidades extranjeras, otros de universidades estatales, con muy buen suceso. Hablan de narcogobierno. Óigame, si de dónde viene la información de los vuelos de Cayo Hueso, la base que está en Miami, de ahí viene la información, y la mayoría está entrando por el Pacífico. Y para finalizar, quiero decirles que viene una gran convocatoria, ya está hecha la convocatoria para este 30 de agosto, que saldrá Libertad y Refundación junto al pueblo hondureño, una movilización masiva que va a teñir Honduras de rojo, y en apoyo a la próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Ramona Moncada, que ganará las elecciones en elecciones limpias, transparentes, democráticas y pacíficas. Gracias. Abogada. Dos perfiles políticos, licenciado Raúl, que reproducen la impunidad. Luz Ernestina, yo le aseguro que no debe de tenerle miedo a Mel. De hecho, Mel... Terror, le tengo terror por lo que puede hacer en Honduras. De hecho, Mel lo único que ha hecho es promover la democracia, mientras usted, con sectores putrefactos, daban golpes de Estado. Así que yo creo que ahí hay que invertir los roles, a ver quién es la que está acostumbrada a romper la Constitución y venir a estos foros a querer decir que tiene cierta inclinación por la democracia y la ciudadanía correcta en nuestro país. Además, definitivamente juventud, tengo que referirme
a los jóvenes. Necesitamos involucrarnos en política para que continuemos sacando a lo viejo precisamente, sacando esas retóricas clasistas, excluyentes y además hipócritas, porque finalmente la señora Luz Ernestina habla de defender a las mujeres contra la violencia política, y cuando Salvador Nasralla la amenazó a Ana Paola Hall, la sacó de sus vigilias y de pronto empezó a hacer propaganda política por Cosette López, ¿no? Y ella siendo del Partido Liberal. Entonces también como, ¿qué se puede esperar de este tipo de perfiles que no solo representan el pasado, sino también les mienten descaradamente en sus caras? Señor Juan Diego, pues buena suerte en esa contienda. La verdad es de que el gordito Aldana tiene una fuerza inigualable en la capital y también la tiene porque no representa ese monumento a la corrupción que ustedes dejaron en esta alcaldía del Distrito Central. Los capitalinos y las capitalinas queremos obras. Esas obras se finalizarán al finalizar la gestión del alcalde Aldana, pero también tendrá otros 4 años para continuar construyendo futuro en esta capital. Y sabemos nosotros perfectamente, nosotros que no nos pagaban las cuentas con las tarjetas de crédito que estaban asociadas a las finanzas de la alcaldía. A mí nunca me han pagado ninguna cuenta mis padres con sus tarjetas de crédito, peor todavía tarjetas de crédito asociadas a la administración pública. Así que sabemos que finalmente Honduras lo que quiere, no solo quiere reconciliación, no quiere que vengan a hablarles con una vocecita bastante tranquila, como arrepentido, ¿no?, de todo lo que su partido representa. Honduras lo que quiere es justicia, y ese proyecto de justicia, la única persona en esta contienda electoral que puede construirlo es la abogada Rixi. Gracias, abogada. La democracia tenemos que defenderla. Hoy está más que nunca bajo amenaza constante. Espacios como este, en que la libertad de expresión se ejerce, tienen que ser conservados. Tenemos en la actualidad 9 periodistas perseguidos por ser críticos a la desafortunada gestión que realiza este gobierno en varios sectores, que instrumentaliza precisamente a la juventud y que instrumentaliza la institucionalidad de nuestro país. El Consejo Nacional Electoral es el único que todavía no ha sido cooptado, y defendemos a las consejeras. En el momento que no apareció en la convocatoria la consejera Hall fue porque había renunciado. Una vez que la estabilidad ha vuelto, ella es una de las protegidas de la ciudadanía, será la próxima presidenta del Consejo Nacional Electoral, y ahí estaremos con nuestra vigilia cívica, no llevando masas, pero sí haciendo conciencia generalizada de la importancia de defender el Consejo Nacional Electoral. La impunidad debe acabar, la corrupción que tanto daño ha hecho tiene que enfrentarse, y eso solo lo puede hacer el único candidato que ha sido coherente en señalar la necesidad de impedir la corrupción, que es el ingeniero Salvador Nasralla, próximo presidente de Honduras. Para él, la lucha anticorrupción y el trabajo que generará a la juventud son vitales, y es en lo que como diputados lo acompañaremos. Honduras necesita libertad, Honduras necesita democracia, la grita, y por eso fue esa caminata de oración, no solo en Tegucigalpa, sin traer buses de afuera, como lo veremos en la manifestación que hará el Melismo el próximo 30 de agosto, y que no solo fue en Tegucigalpa, fue masiva en 52 ciudades de Honduras. Pueblo hondureño, la libertad se defiende, la democracia se defiende, y tenemos que ir a las urnas todos a defenderla. Vamos a encontrar y necesitamos encontrar puntos que nos lleven a la unidad, pero esa unidad solo se construye con la verdad y en el marco de la ley, no tallándose la ley al cuerpo como está haciendo la gestión gubernamental actual, con la cooptación que ha hecho de toda la institucionalidad de los órganos jurisdiccionales. Gracias, licenciado. Gracias. Cerramos con don Juan Diego. Rápidamente, solo recomendarle a los miembros de Libertad y Refundación que Venezuela se sostiene con petróleo. Nosotros nos sostenemos con remesas. La relación que hay que cuidar es nuestra relación con Estados Unidos, que es el país donde viven más de 1 millón de hondureños, y no podemos poner en riesgo la economía de cientos de familias. Termino felicitando a la conferencia episcopal, a la confraternidad evangélica y a ese mar de gente que salió a manifestarse este fin de semana, algo nunca antes visto. Yo, como político, recibo el mensaje, escucho, y el mandato que dieron en las calles, que gracias a Dios retomaron las calles el mismo pueblo hondureño, es unidad,
es paz, es libertad y es democracia. Y es también un llamado a la reflexión a la clase política para que cambiemos también. Solamente me queda pedirles a todos los que nos están viendo, a todos, de todos los partidos políticos, que salgan a votar el 30 de noviembre con todas sus fuerzas y no se queden nada más con el voto. Quédense defendiendo el voto, conviértanse en veedores ciudadanos, en auditores del proceso electoral, que es lo que demanda Honduras. Gracias, Raúl, un placer de compartir con los panelistas. Gracias, que tengan una buena semana. Así está la política en el país. ¿A cuántas semanas de las elecciones? 14 domingos. 14 domingos. En 14 lunes vamos a estar a la mañana siguiente diciendo ganó este o ganó este otro. Rixi, presidenta. Salvador Narrala, presidenta. Ya lo dicen las encuestas y los sondeos de opinión. Así va a estar. Así estamos en la política. Me voy al Ministerio Público. Adelante, Gisela Cali. Gracias. Así es, buen día, licenciado Raúl Valladares. Me acompaña el licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público. De inmediato nos detalla acerca de esta captura, requerimientos fiscales y también allanamientos que se realizan en ese momento en la capital de la República. Buenos días. Muy buenos días, sí, así es. Se ha presentado un requerimiento fiscal este fin de semana por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración de la Policía contra 2 personas específicamente. Estamos hablando del señor Juan Ramón Molina Rodríguez, que es el ex coordinador del fideicomiso de la tasa de seguridad. Él era el representante de la empresa privada en este fideicomiso, así como también Liana María Mayorga Castillo, que es la gerente de la empresa Plasticar. Aquí pues a ellos se les supone responsables del delito de fraude y de lavado de activos al otorgárseles un pago de 18.5 millones de lempiras por la compra de plásticos especiales de PVC para la impresión de licencias de conducir. Supuestamente eran alrededor de 480,000 tarjetas de licencias de conducir que se iban a vender a través de esta empresa. Sin embargo, al final solo llegaron al país 258,000 tarjetas de licencias de conducir. Aquí pues el delito de fraude se cometió porque, de acuerdo a las investigaciones, a través de un PCM que había sido hecho o aprobado en Consejo de Ministros para asuntos de bioseguridad, se aprovechó este PCM para hacer una compra directa de las licencias de conducir a una empresa que se había constituido apenas 3 meses antes, que se llamaba Plasticar, pero esta empresa se usó únicamente para hacer la fachada de que se iban a comprar las licencias de conducir. Sin embargo, al final fue la empresa M&M, que es propiedad de Juan Ramón Molina, la que hizo todas las transacciones para la compra de licencias de conducir, a tal grado que 5 días antes de que iniciara este gobierno, de la Secretaría de Seguridad se emitió pues la transferencia de los 18 millones de lempiras a la empresa Plasticar, y ellos 3 días después transfirieron 17 millones a lo que es la empresa M&M. Escuchaban a Yuri Mora, él es portavoz del Ministerio Público. Licenciado Raúl Valladares, le informo que al lugar donde se realizan estos allanamientos, aquí en la capital de la República, en un bufete que es propiedad del padre de la abogada que ha sido capturada, él asegura que su hija es inocente de los cargos que se le acusan. Este es mi contacto, vuelvo con usted al set principal. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.